cerrar el micrófono? Bien, perdón, continuamos entonces. Una disculpa, somos un poco nuevos en esto. Queremos ahora sí que agradecerle al equipo académico que nos ha estado apoyando con la preparación de estos temas y a raíz del interés que surgió en la plática pasada, nosotros decidimos hacer un ajuste en los temas que abordaremos en esto. Entonces, empezamos y esperamos que sea de utilidad tanto para el público en general y que puedan ahora sí que aprovechar las ideas, los tips que se les brindarán aquí como estrategias y podamos contribuir a la mejora de las dinámicas que se están llevando en casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos están sintonizando en esta segunda ocasión. Es un gusto tenerlos aquí presentes. Muchas gracias por haber atendido esta invitación. Como bien recordarán, esta es la segunda parte de la charla de disciplina positiva. En la primera ocasión nosotros hablamos sobre las características de la disciplina positiva, qué es, a qué se refiere con esto de disciplina positiva, en qué consiste, cuál es su objetivo. También abordamos el tema de dos principales estilos de crianza, como es el estilo autoritario y el estilo permisivo. Mencionamos las características más relevantes de cada uno de estos estilos y posteriormente también realizamos una comparación entre ambos para poder comprender cuáles son las diferencias y en qué consiste cada uno. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar sobre otros dos estilos de crianza, otras dos formas de criar que podría ser el abandono y la sobreprotección. Y nuevamente vamos a mencionar las características de cada una y vamos a hacer nuevamente la comparación entre ambas para poder distinguir cuáles son las diferencias, en qué son parecidas, en qué difieren. Y en la última parte vamos a brindarles una serie de herramientas prácticas para que ustedes, padres de familia, las puedan implementar en las situaciones de la vida cotidiana, en aquello que tiene que ver con la crianza y con la dinámica familiar. Entonces, aquí vamos a ir siguiendo la presentación, nos vamos a ir poco a poquito, diapositiva por diapositiva. A partir de la 18. Muy bien. Entonces, antes de abrir con los temas que vamos a abordar hoy, como ya lo mencionamos, quisiera hacer esta breve reflexión para retomar aquellas cosas que hablamos en la sesión pasada brevemente, preguntarnos, ¿tiendo a ser permisivo o autoritario? Y esto es para generar una introspección, para irnos conociendo, para ir visualizando cuáles son nuestras propias características como padres de familia en lo que tiene que ver con la crianza. Es decir, tengo dificultad para poner límites, tiendo a ser autoritario, a reprender, a imponer todas las normas. La siguiente pregunta es, ¿educo de acuerdo a mi estado de ánimo? Si estoy de buen humor, soy permisivo. Si estoy enojado, soy autoritario. Es importante identificar y reconocer estas fluctuaciones en caso de que así sea. Si me despierto de buen humor, significa que soy más paciente con mi hijo, pero tal vez ya cuando regreso del trabajo tengo menos tolerancia, soy más impaciente y entonces mi estilo de crianza cambia sin darme cuenta. Es muy importante que nos vayamos haciendo estas preguntas para poder identificar cuáles han sido hasta el momento nuestras características en cuanto a la crianza de los hijos. La siguiente pregunta es, si tengo pareja, ¿comparto la misma resolución o nos polarizamos cada uno en un extremo? Como se mencionó en la sesión pasada, hay casos en donde los padres de familia tienen distintos estilos de crianza cada uno, es decir, uno de ellos puede ser autoritario y el otro puede ser permisivo. Entonces, como se mencionó anteriormente, esto tiende a crear mucha confusión en el niño porque no hay una autoridad clara o generalmente tienden a sabotear el trabajo entre ellos mismos, ¿no? Entre los mismos padres. Entonces, aquí se crean dos figuras, se polarizan. Uno queda como el bueno y el otro como el malo.
La siguiente y última pregunta es, ¿estoy repitiendo el mismo patrón heredado de mis padres o como reacción hago lo contrario? ¿Cuál es la situación de mi pareja? Como mencionamos en la primera parte, y esto es muy importante recordarlo, el foco de la disciplina positiva está enfocado hacia uno mismo. Es decir, dejar de culpabilizar al niño, es decir, dejar de encontrar factores externos a nosotros mismos para justificar aquellas conductas, aquellas maneras de comportarse y ver qué es lo que estamos haciendo nosotros como padres de familia para generar estas situaciones, qué es lo que estamos haciendo nosotros, cómo interactúan los elementos de la dinámica familiar para que nuestros hijos se comporten de cierta manera. Entonces podemos avanzar a la siguiente. Ahora sí vamos a entrar de lleno a los temas de hoy, que es abandonar en comparación con sobreprotección. Y ahora vamos a mencionar tres principales formas de abandono. La primera de ellas involucra a los padres que son permisivos. Ya vimos cuáles son las características de los padres permisivos, pero también se puede caer en una forma de abandono. ¿Por qué? Porque abandonan al hijo por estar muy ocupados y estresados, y también se tiende a confundir la inteligencia del niño con la madurez. Esto quiere decir que, por ejemplo, si un niño es muy movido, tiene es muy capaz de realizar cosas y de pronto se le empiezan a asignar tareas que tal vez el niño todavía no está preparado para, de acuerdo a su edad, para llevar a cabo, entonces se confunde esta capacidad o esta inteligencia con madurez, y hay que recordar que la madurez es resultado de la experiencia. La siguiente forma de abandono es de aquellos padres cuya infancia fue dolorosa. Muchas veces los padres tienden a estar ausentes por miedo a repetir las mismas cosas que ellos tuvieron que vivir en su pasado. Es decir, si ellos cuando eran niños fueron castigados o hubo tal vez situaciones de violencia, de regaños, un ambiente disfuncional, muchas veces por miedo a cometer los mismos errores, comienzan, o es más fácil o es más sencillo, o prefieren mantenerse ausentes, o que el otro padre de familia se haga cargo de las cuestiones emocionales, de la educación, de la crianza. Entonces se van separando poco a poco de esta supervisión, de este afecto. La siguiente forma de abandono son las situaciones donde se sustituye la presencia de los padres de familia y su atención por cosas materiales. Y como podemos darnos cuenta, estas tres son muchas veces la manera más sencilla, ¿no? Por ejemplo, si un padre de familia está estresado o tiene mucha carga de trabajo, muchas veces la manera más sencilla es darle al niño, comprarle una tablet y que esté entretenido, que esté distraído para que así no esté, voy a utilizar esta expresión para que no esté dando lata, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta porque tal vez no parecieran formas de abandono, tal vez podría justificarse como no, es que el ritmo de la vida es así, actualmente tenemos que estar tenemos el tiempo muy justo, no tenemos tiempo para estar haciendo este tipo de supervisión, pero hay que darnos cuenta que es una forma de abandono. Ahora vamos a mencionar algunas de las características de la sobreprotección, que sería el extremo contrario, ¿no? Mencionamos en la primera sesión que es muy importante encontrar el equilibrio, es decir, un punto medio, no caer en un extremo o en el otro, no polarizarnos, sino encontrar un equilibrio. En este caso, los temas que nos conciernen el día de hoy, un extremo sería el abandono y el extremo contrario sería la sobreprotección. Entonces hay que ir encontrando un punto medio, un equilibrio. Características de la sobreprotección: pretender que el niño jamás tenga una experiencia desagradable. Aquí voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, los padres de familia que quieren que su hijo nunca sufra, que nunca esté triste, que nunca esté enojado, que nada le afecte. Entonces van limitando sus posibilidades y sus situaciones para aprender de acuerdo a la experiencia que van viviendo. También tenemos el caso de los padres que intentan controlar las vidas de sus hijos para asegurarse de que todo esté siempre en orden. Otro ejemplo es hacer por el hijo aquello que puede hacer por sí mismo de acuerdo a su edad. Muchas veces es más práctico si se tiene que hacer la limpieza del cuarto. Muchas veces la mamá, ¿no?, o los padres de familia limpian porque piensan que el niño lo hace mal. Muchas veces o no se adecúan al ritmo del niño. Entonces el niño tal vez se puede tardar un poco en encontrar los lugares adecuados para colocar las cosas, para tender su cama. Muchas veces por impaciencia prefieren hacerlo ellos mismos, pero es una forma de sobreprotección porque el niño de esa manera no va a desarrollar las habilidades que necesita para ser funcional. El siguiente caso es evitarle al hijo cualquier incomodidad, molestia, frustración o esfuerzo que se relacione
mucho con lo que ya mencionamos en el primer recuadro de color azul. Y otro caso es rescatar a tu hijo para que no sufra las consecuencias de sus actos. Esto también es una forma de sobreprotección. Por ejemplo, si el hijo tal vez se comportó, dijo groserías, o si hubo alguna pelea, vamos a poner el contexto educativo, si hubo alguna pelea y el padre de familia acude a la escuela para justificar tal vez la conducta del niño, para decir que él no es incapaz de hacer eso, o buscar alguna manera de evitar que el niño se haga responsable de sus actos. Entonces hay que tomar en cuenta estas situaciones que ya se mencionaron, porque aunque no parezcan, también son formas de sobreprotección. Vamos a pasar a la siguiente. Ahora vamos a mencionar posibles causas. ¿Qué es lo que causa esta sobreprotección? ¿Por qué los padres de familia en algunas ocasiones tienden a caer en estas situaciones? La primera de ellas es confundir sobreproteger con amar. Hay que diferenciar sobreproteger con amar. Muchas veces los padres de familia pueden decir, es que yo amo tanto a mi hijo que no me gustaría que nunca sufriera, o es que me da mucho miedo que se vaya a lastimar y si le pasa algo, ¿qué va a hacer de mí? Etcétera. Entonces hay que tener muy en cuenta también esta situación, porque si no se van limitando nuevamente las posibilidades de desarrollo y de crecimiento del niño. La siguiente es sobreproteger para sentirse importante, ¿no? Muchas veces decimos, no, es que mi hijo es el número uno en la clase, o mi hijo tiene las mejores calificaciones, o es el mejor jugador de su equipo. ¿Y esto qué es lo que crea? Que se van construyendo una serie de expectativas sobre el hijo, que tal vez va a ser una carga muy pesada conforme se vaya desarrollando. Entonces, es mejor estar muy al pendiente de estas situaciones para no caer en este tipo de sobreprotección. También sobreproteger para tener el control. Es muy sencillo mantener el orden que nosotros creemos que es el correcto y a dejar que el niño descubra sus propios intereses. Tal vez nosotros queremos que esté en que practique cierto deporte cuando al niño le gusta, tiene otras inclinaciones, etc. Entonces es muy importante respetar los propios intereses y las inquietudes del niño. También sobreprotección por miedo y sobreprotección por falta de confianza en el hijo, pero esto, recordemos, como vimos en la primera sesión, que hay que darnos cuenta cuando nos proyectamos sobre el niño, ¿no? Muchas veces la falta de confianza no es del niño, sino es del padre de familia, y el padre de familia, a través de las verbalizaciones, a través de la comunicación, le va transmitiendo un mensaje a su hijo, que el mundo es peligroso, que hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, si nunca se le da libertad al niño para que juegue, para que explore o para que haga ciertas actividades acorde a su edad, entonces se le va transmitiendo este mensaje de que esta inseguridad. Entonces hay que ver primero que la falta de confianza o la inseguridad es de uno mismo y hay que nosotros trabajar esa parte para que el niño, para no heredar los mismos patrones en el niño. También una cosa importante que tiene que ver con la sobreprotección por miedo es que muchas veces los padres de familia han tenido la experiencia de una infancia complicada, una infancia en la que les ha tocado vivir situaciones en las que ellos no quisieran por las que pasaran. Entonces este miedo a que ellos sufran genera en los padres de familia una sobreprotección y entonces van, digamos que quitando todas las espinas del camino y prefieren los hijos omitir o impedir que vivan algunas experiencias con la idea de que ellos sufran lo menos posible. Entonces, este miedo generalmente radica precisamente en esta propia experiencia del trayecto vivido de los padres y que en la experiencia familiar con los ahora abuelos de los niños, los padres tienen miedo de repetir incluso algunos patrones y se van polarizan del autoritarismo a lo permisivo. Entonces, en esta pudiera ser confusión, donde el padre todavía no tiene claramente el proyecto con respecto a la visión del tipo de disciplina que quiere ejercer, más bien ni la piensa, simple y sencillamente repite los patrones porque no ha tenido como una visión clara de qué es lo que debería de permanecer de su propia experiencia y qué es lo que
Hola, buenas tardes. Sí es importante mencionar también que el paradigma de la familia funcional, lo que es la mamá, el papá, el hijo y la hija, ya no podemos adecuarlo en este tipo de cuestiones, así como el creer que la mamá soltera, el papá soltero o los niños, los nietos que viven con la abuela es una familia disfuncional. Entonces, al hacer este concepto, podemos entender que una familia funcional, socialmente como nos lo han vendido, puede haber una ausencia. Ahora, otra cuestión que podemos aclarar es que hay dos tipos de ausencia, lo que es la ausencia física y la ausencia emocional. Entonces, vamos a hablar un poco de qué consecuencias y qué repercusiones emocionales podría haber en caso de tener esta ausencia. Es importante también mencionar que el padre puede estar físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Puede ser que viva con la mamá y viva con el papá, pero los papás no le están dando ese tipo de atención necesaria, entonces el niño está presentando y resintiendo una ausencia emocional. Padres que trabajan todo el día, que el poco tiempo que están en casa no le dan la atención necesaria, o padres, por ejemplo, que pasan todo el día en el teléfono o que tienen alguna situación emocional no trabajada. Esta podría manifestar en el niño una sensación de que no tiene la atención necesaria y puede manifestarse y presentarse en una cuestión emocional de la que les voy a hablar, la cual sería el sentimiento de abandono o también denominado síndrome del niño abandonado. Esta es una condición psicológica emocional que se manifiesta en el niño, podríamos hablar de esta edad, en la cual el menor siente esta cuestión de pérdida de uno o de ambos padres. Como les decía, es la pérdida de la cuestión física, el hecho de que no está, no me atiende, no me cambia, no me baña, no me da de comer, lo que sería la omisión de cuidados, y también la cuestión emocional, no me hace caso, no me presta atención, no juega conmigo, no pasa tiempo conmigo, no me siento querido, no me siento amado. Entonces, esta cuestión, ¿cómo se podría percibir? Si alguna de estas cuestiones no se está brindando de manera adecuada, como sería la provisión adecuada, ya sea de nutrición, lo que es el alimento, comida, en la cual la mamá no les da la comida adecuada en el día o deja que pasen tiempo con el vecino, no les tiene la ropa adecuada, un aliño adecuado, una higiene adecuada, un seguimiento adecuado al menor, no le brinda la atención necesaria en relación a vivienda, calor, refugio, y de cierta manera el niño siente este rechazo o tiene una carencia de supervisión apropiada, que serían las cuestiones de necesidades básicas del menor, o si ya se está manifestando algún abuso físico, ya sea por violencia o abuso verbal o abuso psicológico. Todo eso se manifiesta como negligencia, como omisión de cuidados. Es importante comprender que cuando los niños son creados con esta pérdida, denominada pérdida crónica, sin esta protección psicológica y emocional o esta pérdida física, que los niños por derecho merecen, ellos interiorizan una cuestión que es el miedo. Los niños crecen con este miedo porque sabemos que los papás o los tutores o las personas que están a su cargo son los principales que deben de brindar la protección y la seguridad en el menor. Entonces, si esta protección no se le está brindando, el niño crece con un miedo latente o un miedo crónico, el cual le va a tener este tipo de repercusiones en su edad adulta o en su adolescencia. Entonces se crea un doloroso mensaje interno, el cual es: no eres una persona importante o simplemente no tienes valor, el cual continuamos con unas siguientes repercusiones que podrían ser de dos vertientes, ya sean las consecuencias psicológicas, en donde se manifiesta la disminución del rendimiento académico, en el cual nosotros veríamos desde el ámbito escolar, también un sentimiento de inferioridad, del cual se pierde la valía por sí mismo, en donde se afecta la autoestima, el autovalor, el entender que el niño no es importante, que el niño, por las personas que más debería de ser querido, que más debería de ser atendido, que son los padres, pues no lo están percibiendo. Entonces, esta cuestión se interioriza en el niño. Otra cuestión que estamos viviendo en el presente es que muchos niños están quedándose a cargo o a la tutoría de los abuelos, ya sea por cuestiones en donde los padres los abandonan o los pierden o fallece alguno de los padres o están en algún tipo de situación en donde están inmersos en alguna adicción, en algún centro de rehabilitación. Entonces estos niños pasan a cargo de otra persona. Si bien les va, podría ser a cambio de algún familiar directo, pero sabemos que también entran a otro tipo de cuestiones en donde no les dan este tipo de atención necesaria y también entra el sentimiento de abandono hacia el menor. ¿Cómo puede también repercutir? También en una ansiedad crónica, el cual sería este miedo latente, la disminución del rendimiento cognitivo, inseguridad afectiva, esta falta y carencia emocional
daño emocional y esta imagen negativa de sí mismo, en la cual, como les comento, pues sí, es muy difícil volver a recuperar la valía cuando no están estas personas tan importantes que son los padres directos. También están esas afectaciones sociales, la cual sería esta falta de habilidades sociales, de socialización. Sabemos que la socialización básica y las bases están en la familia. Entonces, al momento del niño ingresar a la escuela o a un ambiente social, pues no cuenta con estas habilidades y estas herramientas necesarias, entonces se le dificulta este momento de socialización, al igual que la sensibilización emocional, falta de empatía, dificultad para seguir normas y reglas sociales, porque no se le ha mostrado al niño, no se le ha enseñado esta cuestión. Entonces estos niños continúan creciendo con un deseo latente de amor y de cuidados, tristemente. Ahora, algunas recomendaciones en las cuales nosotros le daríamos serían aumentar los niveles de afecto, no necesariamente, como les comento, si el menor tiene una situación en la cual ni su padre, ni su madre, ni un familiar directo está a su cargo, bueno, la persona que esté a su cargo, ya sea tutor, algún familiar o alguna persona, empezar a mostrar afecto, no necesariamente tiene que ser la cuestión familiar. Entonces, también mostrar sentido de responsabilidad, mostrar esta cuestión de, bueno, no están tus papás, pero yo te puedo dar esta seguridad de que vas a estar bien, de que vas a estar protegido, de que yo estoy aquí para ti, de que te quiero, de que te cuido, de que cualquier cosa que tú necesitas o requieras, yo puedo apoyarte. Entonces, esta cuestión al niño le va creando esta valía personal y le puede apoyar en esta disminución del sentido de ausencia paternal o maternal. También hay que establecer normas coherentes, pero sin llegar a la rigidez. La relación de padres e hijos se caracteriza por el diálogo consensuado, el análisis interno de llegar a comprender alguna situación. Algo que la disciplina positiva fomenta es que en cualquier situación o problemática que se le manifieste al niño hay que llegar al análisis, por qué pasó la situación, cómo se demostró la situación, qué hiciste al respecto, cómo reaccionaste, cuál fue tu conducta, cuál fue tu pensamiento, qué sentiste. Entonces, al hacer este análisis y al llegar al consenso de, bueno, cuáles van a ser las consecuencias de tus actos, vas interiorizando en el niño la responsabilidad y el aceptar que en este caso cometiste un error y también a saber cómo solucionarlo. Entonces también desarrollas esta habilidad de solución de problemas. También hay que fomentar la iniciativa de que los niños asuman y cometan los errores que ellos cometan en base a la experiencia que están viviendo y aprender a externar estas necesidades que ellos tienen o estas emociones que están sintiendo, siempre demostrándoles que es importante que las externen para poder trabajarlas. Nosotros como padres de familia podemos imponer un castigo, por llamarlo de esa manera, donde él está desfasado de la comprensión que el niño pudiera tener de asociar el castigo con la acción. Entonces, en el momento en que se habla con él y se le hace ver o se le indica que cometió un error, a veces participar al niño y decirle, bueno, cometiste un error, ahora, ¿cómo podríamos hacer para solucionarlo? Y entonces que él se involucre. Hay muchos niños incluso que ellos proponen, pues que me castiguen la tablet o que yo no vea la televisión o no jugar con su juguete favorito, etcétera. De tal modo que el niño identifique que hay una consecuencia a la acción. Y entonces, una vez que el niño está ahora sí que asumiendo esa responsabilidad, de esta manera, obviamente impactará de manera positiva en el niño y evitará volver a caer en este tipo de actividades. Cuando existen este tipo de educación, la cual hemos mencionado anteriormente, que sería la permisiva, la ausente y la estricta, se puede manifestar también un trastorno que se da en la infancia, el cual se denomina trastorno negativista desafiante o también denominado síndrome del niño emperador, el cual puede ser manifestado, como ya les menciono, por estos padres sobreprotectores, permisivos y los padres ausentes, el cual para suprimir este sentimiento de culpa de que no estoy siendo un buen padre, no estoy pasando tiempo contigo, no te estoy
estoy enseñando adecuadamente, te empiezo a conceder todos los caprichos y todas las necesidades y todo lo que tú quieres para disminuir esa culpa que yo siento. Entonces, con ello, ¿qué te estoy transmitiendo a ti? Bueno, al niño, el mensaje de que pese a la soledad afectiva que tú tienes, a estas necesidades que yo no estoy, que estoy suprimiendo, tú eres el principal centro de atención. Entonces, vamos a hacer lo que tú digas y te damos este poder, ¿no? En la familia. Entonces, los adultos estamos aquí para satisfacer todas estas exigencias. Entonces, al darle este pensamiento al niño, ¿qué empieza a suceder en él? Bueno, empieza a presentar estas crisis emocionales de irritabilidad, de ira, de berrinches, de no seguir las reglas, desafía normalmente a los adultos, no sigue instrucciones, no sigue reglas, a cualquier autoridad que se le presente, no necesariamente a los padres de familia, a los maestros, a los familiares, a cualquier persona que represente una autoridad, el niño lo va a ver como un oponente, entonces el niño lo va a desafiar. Se molesta deliberadamente con cualquier persona, es irritable, tiende a discutir con los adultos, culpa a los demás de sus errores, como a él no le enseñaron que él tiene errores, entonces él los tiende a justificar por acciones, ¿no? Y también suele ser rencoroso, vengativo, hostil y en algunas ocasiones es agresivo. Entonces es importante también trabajar este tipo de cuestiones para que no lleguen a este tipo ya de afectaciones o patologías psicológicas. Por eso les damos siempre alguna idea de cuál sería la consecuencia para no llegar a esa cuestión. Bien, uno de los factores que nosotros tendríamos que mantener siempre latente es que al otorgarle el poder de decisión a los niños implica alimentar su ego, de tal modo que se va haciendo una forma de vida y entonces podemos llevar a construir un adulto disfuncional y que esa etapa del egocentrismo no se supere y que se siga arrastrando a la adolescencia y a la adultez, lo que implica socialmente un problema precisamente porque impacta en el medio en el que se desenvuelve y entonces genera problemas de adaptación social y conlleva otro tipo de situaciones que podrían estar afectando desde el desempeño laboral, el cómo llega a un puesto y todos estos detonantes sociales que estamos percibiendo en la actualidad. Gente que porque su ego se ha alimentado de manera inadecuada, considera que solo su punto de vista es ser importante, que se merece todo y que puede ser capaz incluso de hacer cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Muy bien, entonces, hasta el momento, retomando, recapitulando lo que hemos hablado, ya vimos las características, las condiciones del abandono, ya mencionamos las principales características de lo que es el extremo contrario, que es la sobreprotección, y ahora vamos a hacer una pequeña comparación, ¿no? Una pequeña analogía, un ejemplo de cómo sería esto. Ustedes en pantalla están viendo la imagen de un niño que está tratando de conducir un camión. Entonces, si los padres que abandonan, dejan que el niño conduzca cuando aún no tiene edad, sería caer en los padres permisivos. Es decir, los padres permisivos, ejemplificando esto, sería como si pusieran al niño tratando de manejar un camión cuando todavía no alcanza los pedales, cuando no tiene la suficiente fuerza para mover el volante, cuando su visión no alcanza a ver qué es lo que hay enfrente. Entonces sería como decirle al niño, ¿sabes qué? Agarra el camión y tienes que llegar a este lugar. Entonces, ¿qué podemos esperar de ese niño? ¿Cómo le va a hacer para llegar? ¿En qué situaciones de peligro podría involucrarse, ¿no? En ese trayecto? El extremo contrario sería la sobreprotección, es decir, cuando un adulto ya tiene la capacidad, ya tiene la madurez para manejar y que los padres de familia no le ceden el volante o dicen, ¿sabes qué? Yo te llevo a este lugar porque me da mucho miedo que tú manejes, o qué tal si te pasa algo, qué tal si te ocurre algún accidente. ¿Sabes qué? Entonces el padre de familia, para evitar nuevamente que el hijo experimente sensaciones desagradables como tristeza o angustia o ansiedad por estar aprendiendo a manejar, se evita y se hace todo por él. Entonces, este es un ejemplo más o menos para jugar con la idea de cómo sería el estilo de abandono y el estilo de sobreprotección.
me corrijo, hace unos momentos mencioné permisividad, pero es características de abandono, ¿no? De no supervisar, de estar ausente cuando el niño hace sus actividades. Vamos a pasar a la siguiente. Ok, entonces ya vimos ahora, ya mencionamos todo sobre los dos estilos que íbamos a ver el día de hoy. Ahora vamos con la siguiente parte, que es cómo podemos cambiar esto, cómo podemos abrir una nueva puerta, cómo podemos impactar de una manera positiva en la crianza de los niños, como sería a través desde la disciplina positiva. Entonces ahora vamos a cambiar el panorama y vamos a mencionar qué se puede hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer a partir de ahora con los conocimientos que ya estamos adquiriendo? En primer lugar, el padre tiene que convertirse en una persona deseable de la cual el hijo quiera aprender. Es decir, si el padre de familia es una persona irritable, que no tiene tolerancia a la frustración, que cuando se le pregunta algo, se le pide algún permiso para jugar, etc., es intolerante y tiende a ser autoritario, a imponer, a castigar. Entonces el niño no va a querer aprender de esa persona. Una cosa es que no le quede otra opción, porque los niños a esta edad muchas veces aprenden por imitación, que lo vaya adquiriendo estos mismos patrones de una manera inconsciente, pero el padre de familia tiene que convertirse en una figura deseable de la cual el niño quiere aprender. El siguiente es el comportamiento es solo la punta del iceberg. Esto lo mencioné también en la primera sesión. Es decir, cuando ocurre tal vez una conducta disruptiva en el niño, hay que entender que esa conducta disruptiva se gestó desde antes, con mucho tiempo de anticipación, incluso tal vez en otro contexto. Por ejemplo, si ocurre una conducta disruptiva en el ámbito educativo, probablemente se gestó esa conducta tal vez en casa o tal vez en otro ambiente, porque recordemos, como se mencionó, que es como una olla a presión, ¿no? Si el niño está creciendo en un ambiente de crianza autoritaria, entonces poco a poco se va llenando esa olla a presión con todas las reprendas, con los castigos, tal vez con insultos, porque hay que recordar que son características del estilo autoritario. Entonces, poco a poco el niño va reprimiendo sus emociones, va anulando su propia inteligencia, deja de preguntar, deja de ser curioso, se va mermando su capacidad de desarrollo y sus potencialidades también se limitan. Entonces, poco a poco ese niño va reprimiendo y va agregando más presión a esa olla. Y llega un momento en donde se encuentra con el estímulo adecuado, con el detonante adecuado, tal vez ya no en casa, tal vez con sus amigos, tal vez en la escuela, en el centro comercial, pero ese detonante va a ser la gota que ya derramó el vaso, es decir, pero hay todo un trasfondo detrás de esa conducta, ¿no? Entonces hay que ir viendo qué es lo que significan las conductas o por qué es lo que hay detrás. También hay que recordar la siguiente pregunta, ¿qué nos está queriendo decir con este comportamiento? Una vez que surge el detonante y surge la conducta disruptiva, no tiene que ser necesariamente disruptiva, puede ser cualquier conducta, es decir, si el niño tal vez está sensible, si de pronto está llorando o está aislado en su cuarto, cualquier tipo de conducta, hay que preguntar, los padres de familia tienen que preguntarse qué es lo que está pasando, no simplemente decir, es que mi hijo siempre ha sido muy sensible, o desde que es chiquito siempre se la pasa llorando. Es decir, hay que interesarse por descubrir qué es lo que está generando ese comportamiento. También hay que recordar nuevamente que los métodos punitivos no respetan al niño y educar desde la empatía, no desde una posición jerárquica superior. Es decir, como mencionamos en la primera sesión, es una relación de doble vínculo, de ida y de regreso, en donde el padre de familia respeta al niño y donde el niño respeta al padre de familia, porque recordemos que generalmente ocurre nada más que el niño, el hijo en este caso, es el que respeta a los padres de familia, pero muchas veces hay que preguntarnos si los padres de familia también están respetando al niño, ¿no? Hay que mantener esa relación de doble camino. De esta manera, lo que podemos hacer es fomentar la búsqueda de soluciones en vez de castigos, como mencionó la profesora Yunuen. Hay que, en vez de establecer mi criterio, que yo pienso que es el correcto, hay que buscar fomentar el diálogo, la comunicación, la apertura. Por ejemplo, lo que mencionó la profe cuando dijo de qué manera vamos a buscar un castigo, ¿no? Hubo no un castigo, a mí no me gusta esta palabra, sino una consecuencia.
hubo un acto que tiene consecuencias, entonces para poner límites, para enseñarle al niño que hay límites establecidos, se tiene que tomar este tipo de acciones. Entonces, pero tener la apertura de dialogar con el niño, no simplemente decirle, va a pasar esto sin darle explicaciones, nuevamente se está anulando su inteligencia, porque el niño se va a preguntar por qué es lo que está pasando. El niño se pregunta constantemente muchas cosas, entonces no hay que anular esta capacidad natural en el niño, hay que buscar soluciones, acuerdos, apertura al diálogo. Esta es una forma muy positiva de implementar cambios desde la teoría y la filosofía de la disciplina positiva. Vamos a avanzar con la siguiente. También es muy común, ¿no? Hay que desmitificar la creencia de que como a mí me educaron así, a mí me sirvió. Y aquí me gustaría mencionar que esto muchas veces es para evitar una cercanía o evitar ser amoroso por miedo a que los hijos se vuelvan débiles. Y ahora lo voy a relacionar. Actualmente hay una creencia, o es muy común esta creencia de que el mundo es un lugar cruel, de que el mundo es un lugar despiadado, donde todos tenemos que ser competitivos, como si fuera la ley de la selva. Es una creencia, ¿no? Y muchas veces se podría llegar a pensar que si uno acepta o uno estimula la sensibilidad de los niños, o uno es amoroso, uno es muy afectuoso, esto pueda debilitarlo y hacer que no sea funcional cuando sea adulto, ¿no? Es decir, entonces si mi hijo es muy buena onda, si mi hijo le gusta compartir, si mi hijo se preocupa por los animales, por las plantas, por los árboles, eso no le va a servir cuando sea grande porque el mundo es un lugar muy despiadado, etc. Entonces hay que cuestionarnos estas creencias porque parte de la filosofía positiva, como mencioné, el foco es hacia uno mismo. Nosotros tenemos que hacer los cambios que queremos fomentar en los niños. Entonces, aquí para cuestionar esta creencia gigantesca de que si a mí me educaron de tal manera, tal vez aquí puede estar un espacio en blanco, ¿no? A mí me educaron espacio en blanco y me sirvió. Ese espacio en blanco se puede llenar con golpes, con cinturonazos, con imponer el criterio desde una posición jerárquica, como por ejemplo, ¿sabes qué? Pasa esto y no me lo puedes cuestionar, etcétera. Entonces, pero ¿cuál ha sido el coste? Tal vez tú piensas, tal vez uno piensa que le ha servido, pero ¿cuál ha sido el coste emocional? ¿Cuál ha sido el coste conductual? El coste de autoestima hacia uno mismo, las heridas que quedan abiertas muchas veces y también las cuestiones de confianza, ¿no? Entonces, hay que ver, ¿no? qué es lo fundamental, qué es más importante. Entonces yo los invito a que no tengan miedo de ser amorosos con sus hijos por la creencia de que esto los va a hacer débiles. Al contrario, un niño que es amoroso, que es capaz de preocuparse por su entorno, es un niño que va a desarrollar habilidades muy positivas en su adultez. Es un niño que va a estar abierto al diálogo, a la comunicación, a la búsqueda de soluciones no violentas. Entonces, es todo lo contrario, ¿no? Me gustaría invitarlos a que reflexionen de esa manera y pues aquí mencionar que muchas veces también algunas personas se conforman con que sus hijos hagan dinero, se casen y no sean delincuentes. El resto ya es ganancia, ¿no? Es decir, no importan los medios, no importan las formas, pero con que mi hijo tenga su situación económica resuelta, se case y no esté en la cárcel, ya todo lo demás no me importa, ya no me concierne a mí. Esa es otra creencia, ¿no? Es otra perspectiva que me gustaría mencionar para tenerla en cuenta porque tenemos que estar observando cuáles son nuestras propias características en el estilo de crianza. En la diversidad de familias que tenemos, convergen muchos contextos y en esos contextos hay distintas manifestaciones afectivas que tienen que ver con cuestiones culturales. Muchos de los padres de familia piensan que el ser afectivo con el hijo implica, porque a lo mejor hay una debilidad en su hombría, que tiene que ver que no le quieren dar besos porque a lo mejor con eso va a debilitar la figura de hombre y entonces se le concede solamente a la madre ese tipo de prácticas. Creo que a pesar de que nosotros tenemos un bagaje cultural muy amplio, tendríamos que entender cuál de estas prácticas vale la pena que permanezcan y cuáles tendríamos que trabajar e ir cultivando para que desaparezcan. El
padre de familia tiene que comprender, o tenemos que comprender todos como personas, que la manifestación afectiva tiene que ver con la forma en la que nosotros hemos aprendido, pero también la capacidad de expresión. Y no debemos de inhibir la cuestión de la expresión. Nosotros tenemos sí que trabajar en la regulación emocional, sí que trabajar a lo mejor en dónde sí puedo expresarme de un modo u otro, pero definitivamente no reprimir las emociones. Los padres de familia, sobre todo de las generaciones anteriores, cuando utilizan esta frase de que es que a mí me enseñaron, yo aprendí así y me funciona. Entonces, también hay que llevar al padre de familia a concientizar que los momentos sociales que estamos viviendo ahorita son otros y las necesidades muy probablemente han ido cambiando en muy pocos periodos de tiempo, no necesariamente de una generación a otra. Incluso entre un hijo y otro hay cambios sociales en los que nosotros tendríamos que visualizar esta cuestión. Nosotros en este momento, sobre todo ahorita con el confinamiento, nosotros tenemos una visión de una necesidad afectiva muy fuerte. ¿Por qué? Porque el confinamiento nos ha reprimido de muchas otras cosas. Entonces hay que ser muy empáticos y muy sensibles. La manifestación afectiva no solamente tiene que recaer en el abrazo, en el beso. La manifestación afectiva está latente desde el momento en que ya listo tu ropa, como decía la psicóloga, desde el momento en que te mantengo aseado, desde que me preocupo que comas lo adecuado, etcétera, etcétera. Entonces, sin caer en lo reiterativo, pero sí en poner en un papel preponderante este tema, el padre de familia, cuando rompe los esquemas tradicionales de las manifestaciones afectivas y se permite a sí mismo ser expresivo, puede estrechar el lazo con sus hijos, tal vez ese lazo que él nunca construyó con sus propios padres. Entonces, esta cuestión de lo emocional y conductual que está regido por la cultura, a veces se ve entorpecido por los comentarios que recibimos alrededor. Hay gente que de repente es muy sensible y escuchamos expresiones altisonantes de los mismos amigos de que, ay, es que eres esto, porque te gusta o porque lloras, o porque ríes, como si esos sentimientos que están ahí, esas emociones que forman parte de nosotros, deberían de desaparecer. Y entonces genera esto que comentaba Omar, de la olla de presión, que en un momento va a buscar el detonante. Nosotros tenemos que identificar que somos seres emotivos. Las emociones nos van a acompañar a lo largo de toda nuestra vida. Y no quiere decir que por eso las vamos a reprimir, porque no, ya soy un adulto, ya no puedo llorar. No, ya soy un adulto, no me puedo reír a carcajadas. No, ya no soy un adulto porque ya soy un adulto y no me puedo enojar. Nosotros las emociones las vivimos, las sentimos y lo que sí tenemos que trabajar es en regularlas. Sin embargo, las emociones nos van a acompañar hasta el último día que nosotros respiremos. Entonces, esta parte nos debe de llevar a generar esta conciencia con nuestras familias, con nosotros mismos, en nuestro propio entorno, en el reconocimiento de las emociones y que las prácticas afectivas no estén limitadas por la cuestión cultural. Si a lo mejor yo veo que mi hermano trata a sus hijos de manera brusca, hosca, y veo a mi hermana, que mi hermana es cariñosa, dulce, a lo mejor yo pensar en cuál de estas prácticas sociales que están ahí, de cómo se manifiestan los afectos, sería bueno, ahora sí que, o adecuado, por no utilizar la palabra buena que se vuelve subjetiva, adecuada a mi propio entorno familiar, porque lo que le puede funcionar a una familia, a otra no, o incluso con nuestros propios hijos. Nuestros propios hijos nos van marcando la línea con la cuestión de su temperamento y sus características. Hay algunos que son más mimosos, que son apapachones, que tienen esta necesidad del tacto. Hay algunos que no. Y no por eso quiere decir que nuestra manifestación afectiva hacia ellos sea la inadecuada. Simple y sencillamente que la demanda que tiene a lo mejor va en otro sentido, ¿no? Con la cuestión del juego, de salir, no tanto del contacto físico. El contacto físico es importante sobre todo en las primeras etapas, pero conforme nosotros pasa una cosa muy curiosa, conforme el niño empieza a desprenderse en la cuestión geográfica, que empieza a caminar incluso en la casa,
va necesitando cada vez menos esta cuestión de la cercanía, pero uno puede estar cerca sin estar cerca físicamente. Entonces eso no debemos de perderlo de vista. Y la cuestión que tiene que ver con qué tanto tacto es necesario, eso lo va a determinar también nuestra propia personalidad. Nosotros como adultos incluso hay gente en lo particular que suele ser muy apapachona. ¿Por qué? Porque tiene esa necesidad de sentir la cercanía. Entonces, obviamente, esto es algo en lo que nosotros tenemos que trabajar y concientizar a los padres de familia. No basarnos en nuestra propia experiencia como un referente. Tal vez de lo positivo sí, pero rascarle un poquito e identificar qué de las propias prácticas que yo tengo vale la pena conservar y cuáles tendría que trabajar o incluso pedir ayuda para cultivar una forma distinta y poder tener estos acercamientos adecuados y pertinentes con nuestros hijos. Vamos a avanzar con la siguiente diapositiva. Okay, aquí viene otra frase de reflexión. Depurar tu amor significa reconocer las limitaciones personales y estar atento para no heredar frustración, resentimiento y miedo a la siguiente generación. Entonces, nuevamente la atención hacia uno mismo, ¿no? Identificar, la clave está en identificar cuáles son las características que se han estado implementando hasta el momento. Cuando surgen, darse cuenta, por ejemplo, si de pronto, y la experiencia es el mejor maestro, las situaciones cotidianas de cada día, cuando hay una situación con el niño, observarse uno mismo y darse cuenta si uno está sintiendo impaciencia, si uno sintiera el impulso de dar una orden para terminar con la situación, etcétera. Hay que ir observando cuáles son nuestras características en la forma de crianza, porque si no las detectamos, entonces pasan desapercibidas y los cambios son tal vez más difíciles de implementar debido a que no estamos viendo qué es lo que estamos haciendo. Muy bien, ahora aquí van 3 preguntas que nos podemos hacer también cuando un hijo nos pide que hagamos algo. La primera de ellas es, ¿a quién le corresponde hacerlo? ¿A él o a mí? Por ejemplo, si el niño va a hacer una actividad nueva que nunca ha hecho antes, por ejemplo, sacar una basura. Entonces, si él no sabe cómo es el proceso, cómo es el procedimiento, si no sabe en qué lugar estaban guardadas las bolsas, a dónde tiene que llevar la bolsa de basura, cómo lo tiene que hacer para que la bolsa no se rompa y se le tire la basura, si simplemente se le dice al niño, tira la basura, el niño va a descubrir cómo lo puede hacer, con base en el error muchas veces. Tal vez puede sacar la bolsa y se rompe, se tira la basura y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que surge la molestia de los padres de familia, el enojo, porque ya ahora ellos tienen que limpiar o es más, implica más esfuerzo. Pero si al niño se le enseña poco a poco, entonces al niño se le dan todas las indicaciones con el ejemplo, no nada más verbalizando, porque muchas veces el niño no va a entender qué es lo que se le está diciendo si no lo asocia con una acción. Entonces, por ejemplo, en una ocasión como esta que se hace una actividad nueva, obviamente el niño puede recibir toda la ayuda y toda la supervisión, pero si es otro tipo de situación, por ejemplo, que el niño tiene que tender su cama y que él ya sabía, ya se le había enseñado a tender la cama y no lo hace, y la mamá tiende la cama por él, entonces hay que preguntarnos a quién le corresponde hacerlo. La segunda pregunta es, ¿puede hacerlo por sí mismo? Y la tercera ¿es una excepción que yo le ayude o es la regla? Hay que observar si siempre le estamos ayudando a que haga todo, si no dejamos que él mismo intente e incluso que fracase, no hay ningún problema. Si se equivoca, si no hace las cosas de manera tal vez ordenada o sistemática como nosotros quisiéramos que lo haga, hay que permitir esa apertura para que vaya desarrollando sus propias habilidades. De igual manera, ofrecer solo la ayuda que sea necesaria para que pueda valerse por sí mismo. Y aquí es muy importante, yo los invito a ustedes, padres de familia, a crear situaciones en donde el niño pueda experimentar el éxito, a crear situaciones controladas con supervisión, pedirle que haga algo, pedirle que intente algo nuevo que tal vez no haya hecho antes, obviamente en un entorno seguro, en un entorno responsable, donde estén presentes ustedes, pero crear esta apertura para que el niño experimente el éxito. No importa, y el éxito es muy subjetivo, ¿no? Tal vez para nosotros el éxito es que algo se haga de esta manera, que este sea el proceso y este sea el resultado. Pero hay que permitir que el niño cometa errores, explicarle que tal vez es mejor hacerlo de esta manera porque es más eficiente o porque se pueden evitar estas situaciones.
pero que el niño vaya experimentando que es capaz, que puede hacerlo, que puede lograr cualquier cosa que él se proponga. Recordar que hay que observar para saber cuánto y cuándo apoyar. En el caso de los padres, o en el caso de las condiciones de abandono o de permisividad, donde los padres de familia suelen estar ausentes, que tal vez no conocen a su hijo, no se han puesto a observar, no han identificado cuáles son sus habilidades o con qué tipo de actividades tienen dificultad. Hay que ponerse a observar cuáles son las capacidades, cuáles son las habilidades, los intereses del niño, para saber de qué manera o en qué dosis brindar el apoyo que necesita el niño para no dar de menos y no dar de más, como ya vimos, encontrar un punto medio. Porque si se da de más, se cae en la sobreprotección, si se cae de menos, se cae en una situación de abandono. Entonces, se tiene que lograr el equilibrio, porque al lograr el equilibrio, el hijo se sentirá respaldado y tendrá la satisfacción de lograr lo que se propuso. Entonces, con estas situaciones que nosotros podemos crear, puede ser en el hogar, puede ser incluso con tareas de la casa, de limpieza, puede ser en cualquier ambiente, pero siempre y cuando haya supervisión, haya interés y haya atención por parte del padre de familia, esto va a hacer que el niño aprenda que es capaz de valerse por sí mismo, y esto impacta de manera positiva en su autoestima, en su autoconcepto y en muchas cosas, en la confianza también. Entonces es muy importante tomarlo en cuenta. De igual manera, esto es un beneficio para los mismos padres de familia, o sea, en vez de tener que preocuparse por tener que hacer o tener que resolver todas las cuestiones del niño, que siempre tener que peinarlo cuando va a salir a algún lugar, cuando va a salir de casa, tener que asearlo, tener que si tiene prisa, tener que hacer todas las cosas por el niño. Si se invierte tiempo en enseñar habilidades que lo hagan independiente, también es un beneficio para el padre de familia, porque así el niño comienza a hacer las cosas él mismo y necesita cada vez menos supervisión en las actividades que ya sabe hacer. De igual manera, el hijo se sentirá orgulloso y el padre de familia se sentirá de alguna manera liberado, no de esa carga, sino de ese esfuerzo que se tiene que hacer en el proceso de aprendizaje de una actividad concreta. De igual manera, en vez de hablar, hay que actuar. Esto tiene que ver con los procesos de aprendizaje en la edad que comprende la educación preescolar. Hay que recordar, como mencioné hace unos momentos, que los niños tienden a aprender más con el ejemplo, no únicamente con el ejemplo, sino más con el ejemplo que solamente con una indicación verbal. Entonces, tal vez el niño está todavía desarrollando sus habilidades lingüísticas y sus habilidades de comunicación. Puede ser que tal vez cuando se le da una indicación, y si es muy larga y si contiene muchos procedimientos, tal vez no la va a recordar por completo, tal vez algunos conceptos no los va a entender porque todavía no ha asociado a qué se refieren. Entonces, se le puede dar la explicación verbal mientras se hace la actividad que se vaya a hacer con el ejemplo. Si se le pide que saque una bolsa de basura, se le va dando la explicación verbal haciendo el procedimiento correcto para que el niño pueda asociarlo y aprenderlo. Muy bien, ahora vamos a continuar con las estrategias prácticas y les doy la palabra a mi compañera Celeste. Bueno, a continuación les vamos a dar algunas recomendaciones o estrategias que ustedes puedan aplicar cuando se manifiestan alguna de estas conductas o algunas acciones en las cuales podemos intervenir. Primero hay que mencionar que la palabra castigo, como anteriormente habíamos mencionado, no se utiliza en la disciplina positiva. En algunas láminas la van a encontrar porque hablamos de consecuencias, ¿no? La consecuencia de utilizar el castigo, qué repercusiones va a tener. Para hacer hincapié en esto, nosotros hablamos más de acciones, de análisis y también de reforzadores positivos, porque por medio de la palabra o de la acción podemos reforzar esta conducta, ¿no? Por eso vamos a utilizar la palabra reforzador. Bueno, una de las mejores formas de obtener que un comportamiento adecuado continúe es reforzarlo con una acción. Suponiendo, si el niño ya por sí solo se lava los dientes, entonces nosotros vamos a reforzarlo no necesariamente con una cuestión material, es importante mencionarlo, porque cuando nosotros nos acostumbramos a darle algo material, ya sea un dulce, un regalito, entonces después va a decir, bueno, yo tengo que obtener algo a cambio para hacer una acción.
Entonces, el reforzador, nosotros siempre recomendamos que sea una palabra o una acción. Lo hiciste muy bien, excelente, una caricia, un abrazo, un beso. Puede ser una cuestión afectiva o puede ser alguna palabra. Entonces, si el niño está haciendo una conducta adecuada, la reforzamos y esta conducta tiende a continuar. Otra, comentarios positivos inmediatos, o sea, en el momento en el que se realiza la acción, generalmente hacen que la persona continúe y repite este comportamiento, ya que está siendo reforzado. Entonces es importante hacerlo en el momento. Y también todos tendemos a seguir un comportamiento cuando pues, adecuadamente es beneficiado. También en nosotros los adultos, si hacemos algo que está bien hecho o que es algo que favorece a alguien y alguien nos lo hace ver, tendemos a continuar, ¿no? Siempre y cuando sea adecuado. En la cuestión del comportamiento negativo, ¿qué es lo que vamos a hacer? No vamos a castigar, simplemente vamos a quitar algunos privilegios. Los niños tienen que ser capaces de entender la conexión entre lo que es responsabilidad mía, ya sea recoger mi cuarto, mantener mi ropa limpia, lavarme los dientes, lo que es un derecho, que es lo que mi padre me va a brindar a mí, alimento, casa, comida, y lo que es una acción, ya sea un berrinche, una actitud, una palabra. Entonces, al niño siempre hay que hacerle entender esta cuestión. ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son tus derechos? ¿Y cuáles son tus responsabilidades? Los niños aprenden esta conexión entre el comportamiento, lo que hacen, y las consecuencias. ¿Sí? El comportamiento adecuado, ¿cuál va a ser su consecuencia? Pues una felicitación, una buena acción, un estado de ánimo del papá feliz. En cambio, una acción negativa, pues que va a ser que posiblemente mi mamá me haga una palabra o mi papá se enoje. Entonces, tienen que entender esta cuestión de mi acción genera una reacción, al igual que en los adultos. Entonces, en el momento en que este comportamiento sea negativo, ¿qué vamos a hacer? Tendemos a quitar este privilegio, ¿no? El privilegio perdido, para evitar que esta conducta continúe. Como les menciono, no decirle te voy a castigar, simplemente, bueno, tuviste una acción negativa, entonces el día de hoy no vas a utilizar el teléfono o no vas a usar la tablet o alguna cuestión que parece un privilegio. Ojo, es importante no utilizar como privilegios el deporte, la creatividad y algo que favorezca al niño, porque esa es una cuestión de un deber, de algo que al niño le hace un bien cognitivo, psicológico, social. Es una cuestión de placeres, de juego, de celulares, de televisión, de salir al patio a jugar, de este tipo de cuestiones son los privilegios que se quitan. No podemos castigar o quitar privilegios, como anteriormente se dice, diciéndole ya no te voy a llevar al fútbol o ya no te voy a llevar a clases de ballet, porque para el niño es una cuestión emocional de satisfacción, entonces no podemos jugar con ese tipo de acciones, porque vamos a hacer que se pierda el interés, entonces eso nos trae otra repercusión. Cuando la pérdida de un privilegio no está relacionada con el comportamiento, o sea, si lo castigamos y no tiene nada que ver con lo que el niño hizo, es probable que el niño sienta esta cuestión de, y me castigaron, y tienda a estar resentido y a molestarse, y esto trae otra reacción. Cuando existen estas conductas negativas, como sería una rabieta, un berrinche, alguna grosería o alguna cuestión que no le hemos inculcado al niño, pues puede ser una manifestación del menor de una cuestión de atención. Entonces, tendemos a hacerla, ¿por qué? Porque cuando yo hago mi berrinche, me tiro al piso y pataleo, mi mamá me pone atención o mi papá me compra lo que yo quiero. Entonces, el niño tiende a repetir esta conducta porque yo estoy obteniendo la atención o alguna necesidad que me está satisfaciendo. Entonces, a veces los niños actúan de cierta manera solamente para conseguir la atención de sus cuidadores. Si un niño usa este comportamiento para obtener el control y para llamar la atención, puede ser eficaz el hecho de ignorarlo. Entonces, en el momento en que el niño está haciendo y ya aprendió que puede hacer esta conducta para obtener algo a cambio, el hecho de ignorarlo también puede hacer que la conducta no continúe. Entonces, llevamos reforzadores positivos, llevamos reforzadores negativos, quitar privilegios e ignorar privilegios, ¿no? Van 4 estrategias. Ahora, aquí sí utilizamos la palabra castigo porque anteriormente se decía cuáles van a ser las consecuencias de tu comportamiento. Te voy a castigar un mes sin ver la tele, te voy a castigar 2 semanas sin utilizar el teléfono. Entonces, hay que entender que en la edad en la que están los niños no podemos utilizar más de una semana de castigo porque el niño pierde el interés
porque no hay una noción del tiempo como nosotros los adultos. Si tú le dices al niño, te voy a castigar un mes, el niño a partir de 3 días no va a saber en qué día está, no va a saber si ya pasó una semana o si ya pasó un mes, porque están pequeños. Entonces, la recomendación es que sean no más de 24 horas. Ejemplo, cuando se da el reforzador negativo de quitar el privilegio y se dice, bueno, vamos a hacer el tiempo fuera, un berrinche, vamos a hacer tiempo fuera, te voy a dejar en la habitación para que hagas tu rabieta, para que te molestes, para que te sientas mejor. Hay que hacer 1 minuto por edad. Por ejemplo, si el niño tiene 5 años, hay que utilizar 5 minutos de tiempo fuera. Si el niño tiene 3 años, utilizamos 3 minutos de tiempo fuera porque es la cuestión de la atención, ¿no? Para que sí funcione. Entonces, hay que saber cómo utilizar los tiempos, no utilizar demasiado tiempo y siempre ver dependiendo de la edad del menor, ¿no? Y también de la situación o de lo que haya hecho el niño. Otra cuestión importante es cuando se comete una acción y son, por ejemplo, los 3 hermanos y solo uno hizo la conducta negativa, tendemos a decir, los 3 están castigados, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo, en qué está interiorizando este pensamiento? Que los 3 niños, los hermanitos que no hicieron nada van a decir, bueno, entonces yo antes me portaba bien y me castigaban, entonces ahora me voy a portar. Y el niño que hacía la consecuencia negativa decía, bueno, nos castigan a los 3 de igual manera, entonces voy a continuar con esta conducta. Entonces, siempre es a la parte culpable, ¿no? De cierta manera. Y también no utilizar la culpa como medio de disciplina. No decir, es que eres un niño malo, eres un niño que no te sabes portar bien, eres un niño que no sabes comportarte, por eso no te voy a llevar a tal lugar. Entonces el niño tiene este etiquetamiento de soy un niño malo, no me sé portar bien porque mi mamá y mi papá me lo dicen todo el tiempo, entonces ya no me van a llevar, ya no me van a invitar, y esta cuestión empieza a lastimar su autoconcepto. Entonces hay que tener mucho cuidado en la cuestión de culpar al menor. Algunas otras estrategias podrían ser el establecer este calendario el mantener el autocontrol, anticipar las consecuencias que va a pasar si hace esta cuestión, llegar al análisis, también estas habilidades sociales de jugar con los roles parentales, utilizar los deportes, entre otras cuestiones, actividades de relajación, diálogo interno, hacer una autorregulación de las emociones, solucionar problemas. Pues aquí también tenemos algunas recomendaciones, las cuales se pueden aplicar, como les comento, dependiendo de la conducta que esté manifestando el niño. Y después, ahora sí, podemos establecer un plan de acción. Si el niño está teniendo esta conducta, por ejemplo, ya tiene tiempo que está teniendo rabietas o que no me está haciendo caso a sus responsabilidades que tiene en la casa, entonces vamos a hacer un plan de actividades de cómo vamos a trabajarlo, si le vamos a quitar privilegios, si le vamos a dar reforzador positivo, ¿sabes qué? Pues el fin de semana te vamos a llevar al parque si tiendes a repetir esa conducta positiva. Entonces, algunas recomendaciones pues son manejar las instrucciones claras y concisas, mirarlo a los ojos cuando le decimos las recomendaciones, evitar distractores, comprobar la información de si el niño me hizo caso a lo que le dije, si entendió, si comprendió, para continuar con esta cuestión. Vaya identificando esta cuestión de seguimiento a las consecuencias y también para poder llegar a un reforzador positivo. También hay una cuestión que no debemos de olvidar, que cuando se consideran en la pérdida de privilegios, no implicar las cuestiones que tienen que ver con una obligación que yo como padre de familia tengo. Hay algunos padres de familia que castigan a los niños dejándolos sin alimento. La cuestión del alimento debemos de tomar en cuenta que es una necesidad biológica y que además es una cuestión en la que nosotros debemos de garantizar la sana alimentación de los pequeños. Un periodo prolongado
sin alimento pudiera implicar en el niño una baja de glucosa y generar una mayor irritabilidad que detone en un comportamiento disruptivo o inadecuado, y que el padre de familia pueda confundir que el niño no está entendiendo la consecuencia y llevarlo a un castigo que tenga una mayor implicación o afectación para el niño o generar un acto de violencia. Estos aspectos es importante identificarlos porque el periodo de tiempo que un adulto puede pasar sin consumir un alimento no se compara al periodo de tiempo que un niño puede tener sin recibir algo. Y entonces, alterar químicamente el estado físico del niño implicará una alteración en su estado emocional. Y entonces, lejos de llevar a una conducta que vaya en un sentido positivo, puede generar una consecuencia aún mayor y además una afectación en la salud de los pequeños. También es importante aclarar que con los niños pequeños es muy factible utilizar el uso de los juegos, ¿no? También este tipo de dinámicas, la economía de fichas, las cartas, las calcomanías, el semáforo, como mencionaba la doctora, siempre es factible en ellos porque lo ven como un juego. Entonces nosotros estamos trabajando en una conducta y ellos lo están viendo como una cuestión de me estoy relacionando con mis padres y al mismo tiempo estoy jugando. Entonces, cuando vamos a trabajar una cuestión de disciplina, es importante hablarlo con el niño primero, como siempre recomendamos el diálogo consensuado y el análisis, y decir, bueno, ¿cómo te gustaría a ti trabajarlo? Y mediante este análisis con los familiares y con el niño se pueden llegar a acuerdos, que es lo que queremos lograr, cómo lo vamos a hacer, con qué estrategias, por medio de qué juegos. Entonces, al niño hay que enseñarle a reconocer que tuvieron una situación y cómo va a ser esta solución. Entonces, estas serían algunas de las recomendaciones las cuales nosotros tendríamos para ustedes. Y por nuestra parte es todo. No sé si alguien más quiere hacer un comentario o si alguien tenga alguna pregunta o alguna situación. Estamos aquí. Gracias, Elsin. Gracias, Omar. Hay un factor que nosotros no debemos de perder de vista. Los niños pequeños necesitan de nosotros, los niños pequeños necesitan también mucho el refuerzo para poder construirse como personas. Los padres de familia también lo necesitan, porque a veces los propios padres de familia no tienen una experiencia positiva que les sirva de referente y a lo mejor su entorno social tampoco. Entonces el docente puede ser determinante en sanear las prácticas afectivas que puedan, digamos, estar generando al interior de una familia y entonces aportar de manera constructiva al tejido social incluso, porque estas prácticas de alguna manera se van a ir reforzando y van a ir llevando a la construcción de un adulto funcional en un futuro. Les agradecemos muchísimo la atención a esta plática